Buenas tardes con todos. Doctor Juan Carlos Roque. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Buenas gracias. tardes, doctor. Buenas tardes con todos, buenas tardes. A ver si ya está el doctor Juan Carlos Roque por acá. Acá, vamos a pasarlo Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? como anfitrión. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Roque? Hoy tenemos el teórico de la semana 5. Sí, Así que vamos exacto, a doctor. dejar el tiempo con el magíster Juan Carlos Roque, quien es profesor de la Facultad de Medicina, docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, quien tendrá en esta tarde el teórico. Adelante, doctor Juan Carlos Roque. Ok, doctor, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, chicos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Voy a iniciar con lo que viene a ser la proyección del teórico de la semana del día de hoy. Un segundito, por favor. Ya está. Tenemos el puntero. Perfecto. El día de hoy nos toca revisar lo que viene a ser instrumentos. Para esto es importante recordar lo siguiente. Toda variable que nosotros estemos, por así decirlo, buscando medir, cuantificar, para poder, para ser cuantificada, requiere un instrumento. Para poder determinar la talla, para poder determinar el peso, se requiere un instrumento. Esto vendría a ser el tallímetro, la balanza. De la misma forma, también para otras variables que, digamos, no presenten magnitudes físicas, que sean variables subjetivas, van a requerir también instrumentos, como por ejemplo lo que vendría a ser la medición para la presencia o la intensidad de la depresión, la medición para la intensidad de lo que vendría a ser la ansiedad, el miedo. Estas características también requieren instrumentos que vienen, por ejemplo, a ser las famosas escalas. También hay instrumentos que nos permiten determinar el nivel de conocimiento que tenga una persona respecto a un tópico determinado, ¿no? Ahí estarían los famosos cuestionarios. Entonces, cuando hablamos de instrumentos en investigación, no estamos hablando pues no de una guitarra, ¿no? Ni estamos hablando de un estetoscopio, sino que estamos hablando en sí de aquel instrumento que nos va a poder permitir a nosotros obtener la información requerida. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un instrumento que vendría a ser la prueba de ELISA, ¿no? O el Western blot, que nos va a permitir a nosotros identificar la variable VIH positivo o VIH negativo. Ya identificamos nosotros que para poder identificar para poder determinar la presencia o ausencia de la variable, se va a requerir un instrumento. Y en este caso, para VIH positivo o negativo, tengo que pues identificar, ¿no? ¿Qué fue lo que se empleó? Se emplearon dos pruebas de ELISA, se empleó un Western blot. ¿Cuál fue el instrumento que se ha decidido utilizar en mi trabajo? Bueno, vamos a esta vista y podemos nosotros notar que las variables, como ya hemos visto previamente, se dividen en dos grandes grupos, las cuantitativas y las cualitativas. Y recordemos que las variables cuantitativas, ¿no? El dato más que nada se va a obtener a través de lo que vendría a llamarse la medición, ¿no? Voy a medir a un paciente, tener una magnitud física, ¿no? Y las variables cualitativas más que nada se va a obtener a través del conteo o la asignación de una categoría. En todo caso, si tienes o no tienes diabetes, si tienes o no tienes VIH, o si hablamos de variables cualitativas politómicas, por ejemplo, no si es que eres A, grupo B, grupo AB, grupo O. Entonces, el cómo se obtiene este dato es lo que nos va a interesar el día de hoy. Vamos a identificar cuáles son estas variables que se utilizan, ¿no? Para poder identificarla, para poder determinar a qué categoría pertenece una persona. Y también vamos a conocer aquellas variables para las cuantitativas que nos van a permitir a nosotros conocer cómo es que se mide para obtener un dato, una variable cuantitativa. Importante recordar que las variables cuantitativas, en su gran mayoría, van a requerir una unidad de medida. Esas vienen a ser las magnitudes físicas. Ejemplos de variables que requieren magnitudes físicas: el peso, la talla, el índice de masa corporal, que es un cociente de estas, lo que vendría a ser también la presión arterial, resistencia sistólica y diastólica, la presión de oxígeno, la concentración de glucosa, la concentración de sodio, la osmolaridad, ¿no? Son variables que tienen unidades de medida y tengo que siempre reportarlas y saber con qué unidad de medida estoy trabajando para cada variable. Y tengo también que conocer cuál es el instrumento, ¿no? ¿Cuál fue el instrumento que utilicé, por ejemplo, para poder cuantificar la concentración de glucosa en sangre?
¿no? ¿Cuál fue ese instrumento que utilicé para obtener esta variable que tiene una unidad de medida y que también requiere obviamente un instrumento? Ya vamos a ver que esos instrumentos deben poseer dos características, ¿no? Sean para cuantitativas o cualitativas. Y lo vamos a ver más adelante, que viene a ser la validez y la confiabilidad, que ya lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Para lo que viene a ser las variables cualitativas, es importante recordar que las variables cualitativas, en vez de dividirse, digamos, en datos numéricos, se van a dividir en categorías. El ejemplo para el VIH, por ejemplo, era positivo o negativo. Y bueno, para esto imagínense, ¿no?, que el instrumento vendría a ser como como este pequeño estante, ¿no?, que tiene pequeñas cajitas que nos permiten a nosotros categorizar, ¿no?, a las personas acorde a estas cajitas, acorde a estas categorías que presenta la variable cualitativa. Muy bien. Tenemos que recordar nosotros que podemos tener pues instrumentos musicales, ¿no?, instrumentos quirúrgicos, ¿no?, pero también tenemos instrumentos de medición, ¿no?, o de categorización, ¿no?, que vienen a ser los instrumentos científicos, ¿no? Tenemos por ahí lo que vendría a ser un tensiómetro, por ejemplo, ¿no? Pero hay que recordar que no solo tenemos instrumentos, instrumentos científicos que nos permitan obtener magnitudes físicas. También, como lo mencioné al inicio, tenemos instrumentos que nos permiten a nosotros obtener variables subjetivas, aquellas variables que no se pueden percibir a través de los 5 sentidos. Estas variables que no se pueden percibir a través de los 5 sentidos, como la depresión, requieren muchas veces que un investigador, una persona conocedora respecto al tema, eh, muchas veces es más de una persona, se reúnan y determinen cuáles serían, por así decirlo, las características, ¿no?, de esta variable subjetiva que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede degustar, ¿no?, como la depresión. ¿Cuáles serían aquellas características que determinan lo que vendría a ser la depresión? Y a través de eso se generan preguntas que nos permiten cuestionar a una persona, hacer las consultas a una persona para determinar si tiene o no tiene depresión, o en todo caso, si es que la tiene, determinar la intensidad de esto. Entonces, de esta manera es importante también recordar que los instrumentos pueden ser ya sea inventos como un tensiómetro, ¿no?, o un glucómetro, también pueden ser cuestionarios, pueden ser escalas. Entonces, cuando hablamos nosotros de instrumentos de medición, tenemos, por ejemplo, los instrumentos de medición de categorización mecánicos, como lo podría ser un tensiómetro, un tallímetro, como lo podría también ser una balanza, pero tenemos también lo que vienen a ser los documentales, lo que les había comentado para poder determinar la depresión, identificar la depresión, identificar la ansiedad, identificar el miedo. Esto vendrían a ser los documentales. También aquí se incluye lo que nos permite a nosotros identificar el nivel de conocimiento para poder medir variables subjetivas. Esto es un dato importante que deben tener ustedes en consideración. Ahora con lo que viene a ser la virtualización que ha aumentado y con la facilidad que tenemos para poder desarrollar estudios en estudiantes de medicina, muchas veces es mucho más fácil realizar estudios que trabajen con instrumentos de tipo documentales, sean test para medir nivel de conocimiento o escalas, porque es mucho más fácil de poder ejecutar, muchas veces un poco más difícil de acceder a una población, es más difícil acceder también a permisos para obtener historias clínicas, por lo que muchas veces se aceptan lo que viene a ser estudios en estudiantes de medicina para poder medir ciertas variables subjetivas. Muy bien. Los instrumentos de medición o categorización documentales tenemos los cuestionarios, que nos permiten medir el nivel de conocimiento, y tenemos las escalas, ¿no?, en el cual, digamos, no hay una respuesta correcta, más bien lo que se encarga es de medir la intensidad de la pregunta en cada una de las personas que se encuestaron. Tenemos también que recordar lo que se refiere a validez. Cuando hablamos de validez, hablamos de la capacidad que tiene un instrumento para poder medir lo que desea medir. Si lo pasamos a un término un tanto más genérico, viene a ser la capacidad que tiene el instrumento pues, para poder medir la variable, ¿no? La capacidad que tiene el instrumento para poder medir la variable. Por ejemplo, yo esperaría que un tallímetro me permita medir la altura, ¿no? No que me permita medir el peso.
¿no? Yo esperaría que una balanza me permita determinar el peso en kilos de la persona, el peso de una persona, eh, más no lo que vendría a ser la masa magra, ¿no? Eso es lo que yo esperaría a través de este instrumento, ¿no? Entonces, eso viene a ser validez, la capacidad que tiene un instrumento de medir lo que se desea medir. Y esto principalmente lo vamos a buscar determinar en lo que vendrían a ser los instrumentos de tipo documentales, porque muchas veces estos cuestionarios, si bien vamos a ver han sido generados por expertos, requieren, pues, ¿no? Determinar si es que en la realidad se está manifestando o no. Si es que en realidad en la práctica, esos cuestionarios son, digamos, preguntas, esos cuestionarios o escalas que contienen preguntas generadas por expertos, al final permiten determinarme el nivel de conocimiento sobre un tema o lo que vendría a ser también la intensidad o la presencia o ausencia de cierta característica como la depresión y ansiedad. Entonces, para esto se tiene que validar este instrumento y eso tiene una serie de pasos, ¿no? Y aquí están, iniciamos con la validez de contenido, en la cual lo que se busca es, uno, generar dentro de la validez de contenido, lo que se busca es generar los ítems, de lo que vienen a ser las preguntas, ¿no? Cuando usted escuche ítems en un instrumento, recuerde más que nada las preguntas. Entonces vendría a ser generar las preguntas o traducir las preguntas en un idioma ajeno al español, y posterior a esto, someter al instrumento a expertos para que puedan determinar si es que el cuestionario ha sido elaborado, los ítems, las preguntas del cuestionario han sido elaboradas de manera adecuada, primer punto, y también para poder determinar el nivel de concordancia que hay entre los expertos, porque puede haber un experto que te diga que todo está bien, o puede haber un experto que te diga que la pregunta 2, la pregunta 3 debe de ser cambiada, o la pregunta 1 y 2 no tiene correlación con lo que se está buscando medir. Entonces tiene también que determinarse un nivel de correlación entre los expertos. De esta forma, el investigador puede decidir si saca el ítem o si lo modifica para después volver otra vez a pasarlo por los expertos para tener un nivel de concordancia óptimo entre ellos. Entonces, la validez de contenido lo que busca es generar un cuestionario que ha sido validado por expertos. Pero recuerden, no es simplemente que el experto dice, hoy está bacán, ¿ah? Pasa, no solo queda ahí, se necesitan pruebas estadísticas, ¿no? Como la famosa prueba capa de Fleiss, ¿no? Que es una prueba que se utiliza para la validez de contenido, ¿no? O la VD-Aiken, ¿no? Que son pruebas estadísticas que se utilizan para medir el grado de concordancia de los expertos para mi instrumento. Posterior a esto viene la validez de constructo. Dentro de la validez de constructo, que es más que nada lo que se busca determinar. Se busca determinar si es que mis ítems se agrupan, si es que mis ítems en realidad miden lo que desean medir al momento de ejecutarlo en un grupo de personas. Entonces, para esto voy a ejecutar este instrumento, porque hasta el momento en validez de contenido no he ejecutado en ningún paciente. Voy a ejecutar este instrumento y voy a ver si es que los ítems, digamos, en lo que viene a ser depresión, digamos, tiene ciertos ítems, digamos, que van a buscar medir la ideación suicida, tiene ciertos ítems que van a medir, digamos, el estado anímico, y así sucesivamente. En la validez de constructo, al momento de ejecutar ese trabajo, yo voy a buscar determinar lo siguiente. Si es que los ítems que miden, digamos, la dimensión de ideación suicida, se agrupan o no, todos. Y voy a buscar determinar si es que los ítems que miden lo que viene a ser, por ejemplo, alteración del estado emotivo, se agrupan también todos estos. Si por ahí aparece uno u otro ítem cuya puntuación es distinta a los ítems que están agrupados dentro de ideación suicida, y este ítem supuestamente se esperaba que estuviese como parte de los ítems de ideación suicida, lo que se recomienda es retirarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a determinar que mis ítems se agrupan o no acorde a lo que yo he propuesto, acorde a mis dimensiones? A través del famoso análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. Después de esto proviene otro tipo de validez, que viene a ser la validez de criterio. La validez de criterio viene a ser lo siguiente. Voy a comparar mi instrumento con la prueba de oro. Voy a comparar mi instrumento con la prueba de oro. Digamos, yo he construido un instrumento rápido que me permite determinar la presencia o ausencia de presión.
voy a comparar los resultados que este dé de presencia o ausencia de presión con los resultados que me da el instrumento demostrado, que es el instrumento que determina es el instrumento que determina de manera óptima la presencia o ausencia de presión. Digamos que yo creé mi instrumento y lo estoy midiendo contra la escala de Lexington, digamos, es un decir, ¿no? Que sea la supuesta escala que mida de manera mucho más sensible y específica la presencia o ausencia de presión. Hago el contraste entre los resultados de mi nueva escala con esta escala, que es la escala conocida como la prueba de oro, para determinar qué tan sensible, qué tan específica es mi escala que he creado en relación a la prueba de oro. Y en base a eso, si obtengo una buena sensibilidad, una buena especificidad, una buena precisión, es que podría decir que mi instrumento sí está validado por expertos a través de una prueba estadística, sí las preguntas se están agrupando en las dimensiones que yo esperaba y efectivamente está captando pacientes deprimidos y está captando pacientes no deprimidos con una sensibilidad adecuada, similar a la prueba de Owen. Eso vendría a ser los principales componentes del tema de validez, validez de contenido, de constructo y de criterio, que es lo que ustedes deben de recordar. Tenemos, aparte de lo que viene a ser la validez, otro componente importante que viene a ser la fiabilidad, ¿no? Que vendría a definirse de la siguiente forma, ¿no? Que es la capacidad que tiene el instrumento de generar mediciones similares, ¿no? Que generar mediciones similares en un sujeto bajo situaciones, bajo las mismas situaciones propuestas. Entonces, vendría a explicarse de la siguiente forma con este ejemplo. Si yo tengo un paciente, ¿no?, obeso, lo peso en la balanza y me sale que tiene un peso de, digamos, 87.2 kilos y lo vuelvo a pesar, debería de figurarme, pues, ¿no? Otra vez, debería repetirse otra vez el peso, ¿no? 87.2 kilos o, digamos, 87.18 kilos, ¿no? Eso vendría a ser la fiabilidad, la capacidad que tiene el instrumento de repetir con precisión las medidas, ¿no? De repetir con precisión las medidas para cada persona, ¿no? No debería de presentar puntuaciones muy dispersas en una misma persona en un tiempo, en un espacio de tiempo muy breve, ¿no? Eso es lo que vendría a ser la fiabilidad o también llamado la confiabilidad. Y esto lo vamos nosotros a asesorar a través de dos pruebas estadísticas. Una para lo que viene a ser las variables que utilizan escalamiento principalmente de Likert, la prueba alfa de Cronbach, o también podemos utilizar la prueba omega de McDonald's, y otra en la cual trabaja con ítems que sean, digamos, dicotómicos, sí, no, o ítems que trabajen con la respuesta correcta, digamos A, B, C, D, y solo una es correcta, para lo que viene a ser, digamos, nivel de conocimiento. Aquí utilizaremos la prueba Q de Richardson-Bain. Muy bien, entonces, lo que hemos seleccionado de amarillo, hasta cierto punto se caracteriza por presentar tanto un enfoque cuantitativo como cualitativo. ¿Por qué cualitativo, profesor? Porque hasta el momento lo que yo he estado, así como ese de TikTok, ¿no? ¿Por qué, papá? ¿No? Entonces, de la misma forma, ¿por qué la validez de contenido es mixta? Porque vamos a requerir formar lo que vendría a ser el instrumento. Necesitamos formar el instrumento y por eso tenemos que hacer una búsqueda hermenéutica en la cual vamos a revisar literatura y a través de esta literatura generamos preguntas. Hasta ahí se da lo que viene a ser el componente cualitativo. Pero posterior a esto viene el componente estadístico en el cual llamamos a los expertos y sacamos los coeficientes B de Aiken o kappa de Freitas. Todo el componente que está dentro del círculo celeste ya viene a ser la validez, viene a ser la validez que depende de un enfoque netamente cuantitativo. Entonces la validación de instrumento es un diseño de investigación. Cada validez que estoy comentando, de cada una de estas puede salir un estudio. Por ese motivo van a escuchar a sus asesores que les dicen lo siguiente: ¿para qué vas a crear un instrumento desde cero? Si creas un instrumento desde cero y luego mides ese instrumento en una población para determinar la prevalencia de algo,
tendrías que pasar ese instrumento por validez de contenido, validez de constructo, validez de criterio. Y estos tres tipos de validez en sí vienen a representar cada uno un paper diferente. Entonces estaría sacando al final 4 posibles de artículos, ¿no? ¿Para qué cansarse, no? Al final, la validez es un solo tipo de diseño, ¿no? La validez en sí es una tesis, por así decirlo. Bueno, con respecto a lo que viene a ser la investigación, por mucho que puede ser cualitativa y cuantitativa, y en la cualitativa lo que busca es comprender la realidad y en la cuantitativa busca medirla. Entonces, en la validación de contenido, buscamos comprender la depresión, hacemos el estudio del marco teórico, sacamos los datos para poder generar nuestros ítems y a la vez también en la validación de contenido, llamamos a los expertos y buscamos medir el nivel de concordancia entre cada uno de estos a través de la prueba capa de Fleiss o la VDI. La validez de contenido tiene la validez de respuesta, la validez racional y la validez por jueces. En la validez de respuesta, también que es factible dentro de lo que viene a ser el enfoque cualitativo, si se requiere, vamos a la calle para tratar de conversar con la población que puede estar implicada. Si nosotros deseamos generar el instrumento y todavía no hay un marco teórico adecuado, podemos ir a conversar, tener un diálogo con los pacientes que presentan depresión para identificar aquellos puntos que podamos consultar en nuestro instrumento. Viene la validez racional, que también es cualitativa, en la cual hacemos ya la búsqueda sistemática. Podemos utilizar PubMed, Scopus o el Tribal de Voz. En esa situación uno se comienza a volver el experto, ¿no? Todo este componente es cualitativo y después de eso viene la validez por jueces, en la cual ellos revisan el cuestionario que hemos generado y nos dan a nosotros y obtenemos de ellos el coeficiente capa de Fleiss o el VDI que viene a través de la concordancia que ellos tienen respecto a los ítems. Recuerden que al final ellos nos pueden recomendar si sacamos o nos quedamos con ítems, pero quien tiene la última palabra somos nosotros. Los investigadores decidimos si se queda o no la pregunta. Aunque lo que se recomienda es que obviamente se llamado expertos. Los estás llamando para que te den su punto de vista, que supuestamente es un punto de vista basado en una persona que tiene experiencia enseñando, tiene experiencia viendo el caso y tiene también experiencia publicando. Entonces, lo ideal sería pues ir acorde a lo que ellos comentan. Creamos después nuestra lista de ítems ya con los ítems que se han sacado o se han modificado y de esa forma ya tenemos nuestra validez de contenido. Vamos a hablar de la fase cuantitativa, al enfoque netamente cuantitativa, en el cual aquí utilizamos netamente estadística. En este ejemplo de contenido, en la validez de respuesta y validez racional, utilizamos herramientas cualitativas para conocer la variable. En la validez por jueces utilizamos aquí sí de estadística a través del capa de Fleiss y el VDI. Pero en lo que viene a ser los siguientes tipos de validez, aquí es netamente enfoque cuantitativo, uso de estadística. Tenemos la validez de constructo, en la cual vamos a utilizar lo que vendría a ser el análisis factorial. Aquí tienen ustedes una encuesta que la verdad se ha ejecutado en 20.000 diferentes tipos de tesis de muchos tipos de carreras profesionales, en el cual nuestra variable, lo que buscamos medir es la calidad del servicio. Ahora, esta calidad de servicio se divide en diferentes dimensiones: la fiabilidad, la seguridad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la empatía. Todas estas dimensiones, para poder medir cada una de estas, lo que han hecho los expertos ha sido generar una cantidad de preguntas que te permite determinar la fiabilidad, la seguridad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta, los cuales al final se suman y te permiten determinar la percepción que tiene la persona sobre la calidad de servicio que se le está brindando, ejemplo, en el establecimiento de salud. Entonces, para poder determinar si es que estas dimensiones que se han creado por los expertos se manifiestan en la realidad, tengo que ejecutarlas. Entonces selecciono, digamos, a 200, que es normalmente el número que se estila a utilizar en una validez de constructo, 200 participantes, y en ellos ejecuto lo que viene a ser el instrumento. Una vez que he ejecutado el instrumento, verifico si es que en estos 200 participantes estas dimensiones se agrupan o no. Lo que se esperaría es que estas dimensiones se agrupen. Puede ser que encuentre algunos ítems dentro de cada una de estas dimensiones que no se agrupen, y lo recomendado, si es que en caso estoy validando este instrumento, es removerlos, ¿no? Es removerlos para poder tener una mayor validez de las respuestas que me están dando mis pacientes.
Puedo yo generar, por ejemplo, la validez a través de análisis factorial exploratorio y a nivel de análisis factorial confirmatorio, ¿no? Entonces, el análisis factorial me va a permitir a través de pruebas estadísticas identificar si es que los ítems que he propuesto para cada dimensión de manera teórica, ayudado por mis expertos, en la realidad se agrupan o no se agrupan. Este análisis factorial me permite identificar los ítems que no se agrupan y me permite de ahí determinar si es que los puedo eliminar. Entonces esto vendría a ser con base a la validez de constructo que trabaja con el análisis factorial. Escapa ya del alcance del curso, pero sí es importante que recuerden que el análisis factorial se divide en dos tipos de análisis, el exploratorio y el confirmatorio, siendo ambos recomendados ejecutarse cuando realizo cualquier tipo de validación de constructo. Tenemos también lo que vendría a ser la fiabilidad o la confiabilidad. Y la fiabilidad o la confiabilidad, como les había comentado, es la capacidad que tiene el instrumento de poder repetir las mismas mediciones en un mismo participante. Se esperaría entonces que los participantes, al momento de ser expuestos varias veces al mismo instrumento, presenten, ¿no? Puntuaciones presenten puntuaciones próximas, juntas. Por eso estamos viendo que la distribución debería de ser la roja, ¿no? Que es la ideal, que es la leptocúrtica. Puntuaciones que estén muy agrupadas hacia la media. No se debería esperar distribuciones como esta, la verde, no platicúrtica, en la cual te subas una balanza y en un momento pues pese 70 kilos, el otro, después de un minuto pese 60, después de 2 minutos pese 90. En ese momento estaríamos sospechando que el instrumento no es confiable. Muy bien, y aquí tenemos uno de los coeficientes estadísticos que se emplea para poder asesorar el nivel de confiabilidad, que viene a ser la prueba estadística alfa de Cronbach, ¿no? Que nos mide la consistencia interna, ¿no? Recuerden ustedes que podemos utilizar también el omega de McDonald's, alfa de Cronbach, omega de McDonald's, se utilizan, no se olviden por favor, para variables que trabajen con escalamiento de tipo Likert. Y para aquellas que no trabajen con escalamiento tipo Likert, utilizamos el Q de Richardson 20. Q de Richardson 20 para preguntas que sean dicotómicas o para preguntas que para preguntas que tengan una clave como la correcta, ¿no? Ahí tiene el número mínimo que se requiere pues, para decir que es adecuado o aceptable, ¿no? Nuestras dimensiones, ¿no? O en nuestro instrumento, ¿no? Un coeficiente alfa de Cronbach superior al 70%. La capacidad que tiene el instrumento para poder discriminar. Sobre la estabilidad es importante recordar que todo instrumento puede presentar variabilidad al momento de una persona que encueste a diferentes personas. Puede ser que el instrumento no sea estable, digamos, entre hombres de raza cristiana, hombres de creencias cristianas y hombres de creencias musulmanas, ¿no? Puede haber cierta variabilidad, ¿no? O podría haber cierta variabilidad en un instrumento de actitudes hacia la comunidad transgénero entre cristianos y ateos, ¿no? Entonces, estos instrumentos, pues, al final pueden no presentar estabilidad entre las personas que son encuestadas. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Y eso también nos permite a nosotros generar nuevos estudios, porque vamos a ver que se pueden presentar diferentes puntuaciones dependiendo de las poblaciones que asesoremos, y eso nos permite generar más conocimiento. Tenemos también que recordar que puede haber variabilidad o inestabilidad entre las puntuaciones que tenga una misma persona, pero al momento de ser encuestada por diferentes personas. Es por ese motivo que una característica importantísima al momento de ejecutar instrumentos es la siguiente, de capacitar a las personas que van a realizar la encuesta para que puedan, digamos, tener una presentación muy similar, y tener puntuaciones que no varíen mucho entre una y otra. Damos el ejemplo clásico, ¿no? No es lo mismo, digamos, que te haga una encuesta sobre, qué sé yo, actitudes
no es lo mismo que te haga, no es lo mismo que tu mamá te haga una encuesta, no es lo mismo que tu mamá te pregunte con cuántas parejas has estado, a que tu pata te pregunte con cuántas parejas has estado. Muy probablemente la respuesta va a ser muy diferente, ¿no? Lo mismo también ocurre pues con lo que vienen a hacer los que te encuestan. Puedes tener diferentes respuestas dependiendo de la persona que te esté encuestando, ¿no? Si es muchas veces preguntas, digamos, de índole sexual, no un tanto personales, tu respuesta ante un hombre va a ser diferente que ante la de una mujer, ¿no? Entonces eso ahí va a tender a variar. Pasamos a la validez de criterio. En la validez de criterio, por ejemplo, deseamos nosotros medir nuestra escala que mide depresión, ¿no? Y luego vamos a comparar con el gold standard, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos pacientes que fueron al final diagnosticados por depresión, por ideación suicida, ¿no? Vamos a hacer un contraste y vamos a determinar que nuestro instrumento tiene una buena sensibilidad o especificidad en base a esta prueba que es la de oro. Otro ejemplo que podemos nosotros también generar vendría a ser las variables o características de un examen completo de orina, ciertos valores que nos permiten decir la presencia o ausencia de una cistitis con su prueba de oro, que vendría a ser el urocultivo. Y por último, tenemos lo que viene a ser el rendimiento a nivel aplicativo, que se obtiene a través de la curva CORE, que viene a ser el área debajo de la curva. Lo que nos permite a nosotros generar la curva CORE es identificar la puntuación que presenta, digamos, la mayor sensibilidad o especificidad para poder captar a las personas que están enfermas o a las personas que están sanas. Lo que se espera es tener una curva CORE ideal que esté por encima, se recomienda muchas veces por encima de 0.7, ¿no? Por encima de 0.7. El ideal, no el mínimo, sería de 0.8, ¿no? Una curva CORE de 0.8 que esté por encima de 0.5, ¿no? Entonces, curvas CORE que estén por encima de 0.5 me permitirían hasta cierto punto variables, disculpen, instrumentos con curvas CORE por encima de 0.5, 0.7, 0.8, me permitirían a mí poder identificar con cierta precisión, sensibilidad y especificidad a los que están enfermos, ¿no? Los verdaderos positivos, y a los que están sanos, ¿no? Los verdaderos negativos, ¿no? Entonces esto aquí me permitiría tener una buena sensibilidad, una buena especificidad y por ende una buena precisión. Pasamos a esta parte de la ficha de recolección de datos. Es importante tener en consideración que una vez que yo conozca ya todas mis variables y también por ende todos mis instrumentos, debo de generar un documento que me permita recolectar los datos de cada variable. De esta manera voy a necesitar una ficha de recolección de datos, la cual si voy a trabajar por Google Forms, contendrá los ítems de mi instrumento y también preguntas sociodemográficas. Si estoy trabajando con historias clínicas, pues contendrá los datos de los componentes sociodemográficos, epidemiológicos y patológicos. Esta ficha de recolección de datos me permite extraer la información de aquellas historias clínicas, en el caso previo que les he comentado, ¿no? Y también extraer la información de manera directa de aquellas personas que vayan a ser sometidas a una entrevista, ¿no? Muy bien, eso vendría a ser pues con relación al componente de validación de instrumentos y también con relación a lo que viene a ser la ficha de recolección de datos. Muy bien, muchas gracias por el tiempo, doctor de la Cruz. Muchas gracias por el tiempo, doctor. Gracias, doctor Juan Carlos Roque, por esta excelente presentación en esta tarde. Hemos visto entonces este tema importante relacionado con los instrumentos. Allí está ya en el Drive todo el material disponible y también de la parte práctica. Saludamos a todos los presentes, tenemos 59 presentes y vamos a pasar a la parte práctica posterior. Buenas tardes con todos. Gracias.